La historia real de esta película nos demuestra que, sin importar de dónde vengas, puedes llegar hasta donde tú mismo te lo propongas, siempre y cuando trabajes por ello. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. En el 2006, Will Smith y su hijo protagonizaron En busca de la felicidad, una película en donde él daba vida a una persona que estaba pasando por una situación económica muy difícil. Tanto así que su esposa lo abandona, no encontraba trabajo, lo corren de su departamento y se ve obligado incluso a dormir dentro del baño de una estación del metro junto a su hijo de 5 años. Pero la realidad puede ser más interesante que la ficción. La película narra la historia real de Chris Gardner. Es el segundo de 4 hijos. Su madre siempre lo motivaba a buscar la felicidad. Su padre, en cambio, los abandonó cuando él era muy pequeño y su padrastro era una persona alcohólica y violenta. Esto hizo que la infancia de Chris no fuera tan agradable. Así, iniciaba una historia de vida que años más tarde se convertiría en una inspiración para muchas personas. ¿Se acuerdan que en la película él se dedicaba a vender unos aparatos médicos muy sofisticados? Esto sí ocurrió en la vida real y de hecho su primer acercamiento con la medicina tuvo que ver en la adolescencia, ya que formó parte del cuerpo médico de la Marina en Estados Unidos, donde un distinguido cardiólogo le ofreció trabajo como asistente en investigaciones clínicas, además de estar trabajando en un hospital en San Francisco. A pesar de que sí le gustaba todo el ámbito de la medicina, decidió no estudiarlo ya que sabía que tenía que estar en constante estudio todo el tiempo, así que por eso empezó a buscar otros caminos. En 1977 se casó con su primera esposa, pero 3 años más tarde se separó, ya que había tenido relaciones con otra mujer de nombre Jackie Medina, y esta estaba esperando un bebé. Él estaba muy emocionado por ser padre, pero al mismo tiempo estaba preocupado ya que su sueldo apenas le alcanzaba y ya venía un bebé en camino y una familia que mantener. Y fue así como pasó de trabajar en hospitales a dedicarse ahora a vender aparatos médicos. Y tal cual pasa en la película, ese aparato, aunque sí era muy bueno y sí era muy sofisticado, sí era muy avanzado además, no era tan fácil que algún médico lo comprara porque de verdad costaba muchísimo. Y lo que ese aparato hacía, lo hacían otros aparatos que los médicos ya tenían. Muchos médicos y hospitales consideraban esos aparatos como un lujo completamente innecesario, ya que habían otros aparatos en muy bajo costo que hacían casi lo mismo. Desafortunadamente, él se dio cuenta de esto ya después de que había invertido gran parte de sus ahorros en comprar estos aparatos. Hay una parte muy importante de la película, y seguramente se acuerdan de esto. En una escena, él va caminando en la calle y se encuentra con un señor que está bajando de su Ferrari. Él se acerca y le pregunta, oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te ganas la vida? Y el señor le contesta que era agente de bolsa. Esa respuesta marcó un inicio a la nueva vida que iba a tener Chris, para poder sacar adelante a su familia. Mientras encontraba trabajo de agente de bolsa, seguía intentando vender sus equipos médicos, pero la situación económica era cada vez más difícil, al grado que llegó a donar sangre varias veces para poder obtener algo de ingreso extra, ya que, como sabemos, un bebé requiere mucha atención y dinero. Los días pasaban y cada vez la situación con su esposa se iba volviendo mucho más tensa, al punto en que ella decidió abandonarlo, llevándose a su hijo. Él no podía soportar la idea de que su hijo creciera sin saber quién era su padre o sin crecer al lado de su padre, tal y como él le pasó años atrás. Así que días más tarde, él decidió ir a buscar a su hijo para quedarse con él. Algo muy importante es que en la película se dice que su hijo tenía 5 años de edad. Esto no fue así, en la vida real fue un poquito más cruel, ya que el niño tenía solamente 1 año de nacido. En la película hubo ese cambio solamente para que el hijo real de Will Smith pudiera integrarse en la película. Algo que también la película modificó fue lo siguiente. ¿Recuerdan que lo arrestan por no haber pagado unas multas de tráfico? En la película se menciona que fue solo una noche, cuando en la vida real fueron 10 días los que estuvo ahí. Y justo el día en que quedaba en libertad era cuando tenía la entrevista de trabajo para unirse a un programa de entrenamiento en la empresa. Saliendo de prisión fue directo a su entrevista con la misma ropa, tal y como se ve en la película. Afortunadamente lo aceptaron en el programa. Era el primero en llegar y el primero en irse, porque recordemos que tenía un bebé de meses de nacido que necesitaba realmente la atención de su padre. Así que no desperdiciaba ni un solo minuto en la oficina. Imagínense, llegó al grado de no tomar tanta agua para evitar tener que levantarse de su lugar e ir al baño, porque se dio cuenta que en ese lapso de tiempo podía hacer muchas más llamadas que sus otros compañeros. En la película se dice que todo este programa en el que él estuvo envuelto no era remunerado, pero en la vida real sí lo fue, aunque realmente le pagaban muy poco y apenas le daba para poder sobrevivir y poder atender las necesidades que tenía su bebé. Además, en la vida real, este programa duró 6 meses y no solamente escogían a uno, sino a 20 de todos los aspirantes que habían entrado.
Dormir en la calle, en los camiones, en los baños públicos, en las estaciones del metro, se volvió parte de su rutina diaria. Imaginen pasar todo esto durante un año. Eso fue lo que Chris vivió hasta que afortunadamente un año después logró obtener un trabajo de tiempo completo en esa empresa. Y 5 años más tarde, en 1987, fundó su propia empresa de nombre Gartner Rich & Co., teniendo como objetivo la gestión de deudas institucionales y planes de pensión pública. Hoy en día, su empresa está valuada en más de $60 millones y tiene oficinas en Nueva York, Chicago y San Francisco, y ayuda económicamente a instituciones e iglesias que lo apoyaron a él cuando más lo necesitaba. Incluso en San Francisco, creó un programa de apoyo a personas de bajos recursos con viviendas económicas para poder darles techo y protección. Hasta este momento de su vida, él estaba todavía en el anonimato, hasta que en el 2003 una editorial se acercó para poder platicar con él y proponerle escribir su autobiografía. Él acepta esta invitación y en honor a su madre le pone al libro En busca de la felicidad, mismo que 3 años más tarde pasó de un libro a la pantalla grande. En la película solamente narra un año de su vida, cuando él tenía 28 años y que de hecho él menciona que ese fue el año más crítico en toda su vida. ¿Y saben qué? ¿Recuerdan que él vio un Ferrari años atrás y que le preguntó a la persona a qué se dedicaba y todo esto? Años después, él pudo comprarse su propio Ferrari. Y de hecho no fue cualquiera, sino fue el que le perteneció a Michael Jordan. Hay pocas personas que saben que el verdadero Chris aparece en la película, casi al final. Will Smith y su hijo, en personajes, están caminando sobre una calle y de pronto hay una persona que pasa atrás de ellos vestida con un saco y muy elegante. Esa persona es el verdadero Chris, la persona que inspiró toda esa película. Su historia nos demuestra que todo es posible, que no importa dónde estés o qué tan lejos veas la meta, lo importante es empezar a subir ya, escalón por escalón, con seguridad, con fuerza, y cuando menos lo esperes, ya estarás en donde un día creíste que nunca llegarías. Soy Ernesto Ramírez y recuerda, la realidad puede ser más interesante que la ficción.